Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os llevaremos a un viaje espeluznante sobre la historia de la familia Lawson. Una de las más trágicas y misteriosas de la historia de los Estados Unidos. El 25 de diciembre de 1929, Charlie Lawson asesinó a su esposa y 6 de sus 7 hijos en Yementon, Carolina del Norte. En 1911, Charlie Lawson y Fanny Manran se casaron y comenzaron a formar su familia. En total, tuvieron 7 hijos. En 1918, Charlie decidió probar suerte en Yementon, Carolina del Norte, y se mudó allí con su familia. Los Lawson, que eran agricultores de tabaco, alquilaron tierras y comenzaron a cultivarlas con mucho esfuerzo. Sus arduas horas de trabajo les permitieron ahorrar mucho dinero, tanto que lograron juntar lo suficiente para adquirir su propia granja en Brook Cove Road. En la Navidad de 1929, Charles Lawson mató a su esposa y a 6 de sus 7 hijos. El caso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y ha sido retratado incluso en una miniserie. Unos días antes de cometer su horrendo delito, Charles le propuso a su familia sacarse una foto todos juntos. Para la época, ir a un estudio fotográfico era un gran acontecimiento, por lo que se compraron ropa elegante y se engalanaron para la cita. Esto habría sido algo poco común en esos tiempos para una familia rural de clase trabajadora, lo cual ha llevado a especular que el acto de Lawson era premeditado. En la tarde del 25 de diciembre, Lawson primero le disparó a sus hijas, Carrie y Mabel, cuando salían hacia casa de sus tíos. Las esperó junto al almacén de tabaco hasta que estuvieron al alcance de su escopeta. Las apaleó para asegurarse de que estuvieran muertas y puso los cuerpos en el mismo almacén de tabaco. Después, Lawson regresó a la casa y le disparó a Fanny, que estaba en el porche. Cuando se escuchó el disparo, Marie, que estaba dentro, gritó, mientras los 2 niños pequeños, James y Raymond, intentaron encontrar un sitio donde esconderse. Lawson le disparó a Marie y después encontró y mató a los 2 niños. Finalmente, mató a la bebé, Mary Lou, probablemente a golpes. Después de los asesinatos, se fue al bosque cercano y, varias horas más tarde, se suicidó disparándose. El único superviviente fue su hijo mayor, Arthur de 16 años, a quien Lawson envió a hacer un recado justo antes de cometer los crímenes. Los cuerpos fueron encontrados con los brazos cruzados y piedras bajo sus cabezas. La masacre conmovió a los Estados Unidos y durante años se mantuvo en secreto el oscuro motivo que llevó a Charles Lawson a matar a toda su familia. Se cree que la familia enfrentaba dificultades económicas significativas en un momento en que la Gran Depresión estaba afectando a comunidades enteras. Charlie Lawson, como muchos, se encontraba bajo una inmensa presión financiera, incapaz de brindar la estabilidad económica que anhelaba para su familia. Este contexto económico pudo haber contribuido a una carga emocional abrumadora, llevándolo a un estado de desesperación. Es crucial reconocer que las dificultades financieras no solo afectaron a los Lawson, sino a muchas familias de la época. La ausencia de signos evidentes de conflictos familiares previos sugiere que la tragedia podría haber sido el resultado de una acumulación de presiones emocionales. Desde un punto de vista psicológico, la depresión y la incapacidad para manejar adecuadamente el estrés financiero podrían haber contribuido a la devastadora decisión de Charlie Lawson. En momentos difíciles, destaquemos la importancia de buscar ayuda profesional y cómo la salud mental puede verse afectada por factores externos. La casa donde ocurrieron los asesinatos fue demolida, pero muchos aseguran que el terreno quedó maldito y dicen haber visto a los espíritus de los niños. Tristemente, años más tarde, el único hijo superviviente, Arthur, murió a los 31 años en un accidente aplastado por un camión. Estaba casado, no dejó hijos. Esta historia trágica nos recuerda la necesidad de compasión y apoyo en tiempos de desesperación. Gracias por acompañarnos en este misterioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.